Continuando con las entrevistas esta mañana, me acompaña la doctora Fabiola Quesada, oftalmóloga. Con ella vamos a conversar todo lo que se refiere al incremento de la presión intraocular, o más conocido como glaucoma, una condición a la cual cualquiera podría estar expuesto. Lo importante es pensar en la prevención, porque el daño sobre la capacidad visual es muy severo, y cuando ya da síntomas, por lo general ya es bastante tarde. Así que vamos a dejarle el espacio a la doctora Quesada, a quien le damos la bienvenida, para que pueda resolver todas sus dudas, incógnitas, y para que nos oriente acerca de cómo prevenir la aparición de un glaucoma o cómo prevenir la evolución de un glaucoma que podría ser sumamente agresivo. ¿Cómo está, Fabiola? Bienvenida al programa. Un placer tenerte por acá esta mañana para que nos cuentes qué cosa es el glaucoma. El glaucoma es una neuropatía óptica que progresa, o sea, progresiva, que finalmente produce el daño irreversible de la visión, disminuyendo el campo visual, ¿no? Cuando dices neuropatía, estás hablando de que hay un daño del nervio óptico. El nervio óptico, que es un cable que termina en una pantalla que se llama retina. Visual. Claro, viene la vía visual, y finalmente termina dentro del ojo con el nervio óptico y se vuelve a expandir en la retina, ¿no? Ok, ¿y por qué? ¿Por qué sucede esto? Hay muchas causas. Puede ser... hay una forma congénita de glaucoma. Claro, hay una forma hay niños, es raro, pero hay niños que nacen con glaucoma, ¿no? Ahí hay una alteración en el momento de la formación de la zona de drenaje. Así es. O secundario a otras malformaciones en los ojos. Pero normalmente puede ser una condición que hay una predisposición familiar o por enfermedades, secundario a enfermedades de tipo degenerativas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede dentro del ojo para que se dañe el nervio óptico y la retina? Lo que sucede, hay más o menos dos teorías. Uno es que aumenta la presión intraocular producto del aumento de la producción o la falta de drenaje de este líquido, que es el humor acuoso. ¿Mucha agua o no se puede poco drenar? Y hay otra que también hay algunas condiciones en las cuales el nervio necesita nutrición. Correcto. Entonces hay una falla también en la parte de la nutrición del nervio óptico. Sin necesidad de que varíe la presión intraocular. Sin necesidad de que varíe la presión intraocular, y eso pues está más en relación con las bajas de presión durante el sueño. Así ¿no? es. Eso tiene que ver con el patrón de sueño. El patrón de sueño y la baja de presión durante el sueño, ¿no? Entonces en los hipertensos a veces le baja mucho la presión. Claro, el hipertenso, que le baje mucho la presión. Que le baja mucho la presión puede hacer glaucoma, por la falta de irrigación y nutrición. Por la falta de irrigación y nutrición, que es una cosa que a veces no consideramos, pero que tenemos que tener en cuenta. Ese es un aspecto interesante, porque la mayoría de las personas entiende el glaucoma como una cuestión de daño sobre la retina como consecuencia del aumento de la presión dentro del ojo. Pero no necesariamente es así. Al final lo que determina si hay glaucoma o no es el nivel de daño del nervio. Del nervio. Y de la retina. De la retina. ¿Cuál es la causa más común? ¿Qué tan frecuente es el glaucoma? ¿Por qué es tan prevalente en la población? El glaucoma es la segunda causa de ceguera permanente en el mundo. La segunda causa de ceguera, ¿no? Permanente. Wow. Pero lo que sucede es que acá en Perú tenemos subdiagnósticos. Muchas veces los pacientes ya vienen en estadios terminales. Entonces, como usted mencionó, lo principal sería hacer la prevención. ¿No? Sería la parte principal. ¿Cuántos tipos de glaucoma se conocen entonces? ¿El de ángulo abierto, el de ángulo cerrado? Claro, así por decirlo, el de ángulo abierto y ángulo cerrado, eso es por definición en la zona de drenaje. Pero hay glaucomas secundarios, el glaucoma congénito, ¿Y la prevalencia entre los peruanos, digamos en el mundo, de qué tipo es? Nosotros estamos más como tirados para occidente, más es el glaucoma de ángulo abierto, pero dependiendo de las regiones. Por ejemplo, en la región de Oriente es más el glaucoma de ángulo estrecho por el tipo de ojos que tienen las personas de Oriente, son más pequeños, más hipermétropes. Claro, tiene relación, por ejemplo, con la refracción del paciente. O sea, si uno es miope, si es hipermétrope, hay diferencias que predisponen a tipos de glaucoma. Ahora, ¿qué síntomas puede dar? ¿Cuándo empiezan los síntomas? ¿Cuando el cuadro está muy avanzado, parcialmente avanzado? Claro, los síntomas empiezan cuando el cuadro está avanzado. Generalmente no da síntomas, por eso es la prevención tan importante. ¿En qué momento de la vida puede empezar un glaucoma y en qué momento y cuántos años después puede empezar a dar síntomas? Si hablamos de glaucoma de ángulo abierto, después de los 30-35 años, 35 años ya puede haber una probabilidad mayor de tener un glaucoma. Ahora, también tiene que ver bastante la herencia o el factor
familiar. Se dice que el glaucoma, como también el nervio óptico tiene la cantidad de energías por las mitocondrias, y las mitocondrias son dadas por la madre, entonces la herencia materna en algunos tipos de glaucoma es fuerte, porque la energía te la da la mamá. Claro, claro, lógico. Ahora, ¿podemos hablar de factores de riesgo para desarrollar glaucoma? Claro. Raza, población, sexo, enfermedades de fondo. Las razas, dependiendo del tipo de glaucoma, la raza negra, la raza blanca para glaucomas de ángulo estrecho, las enfermedades degenerativas, tipo la hipertensión y la diabetes, y el hipotiroidismo también está relacionado, ya se vio con una mayor incidencia de glaucoma, porque producen cambios a nivel de la estructura del globo ocular y secundariamente en caso de la diabetes, de la retinopatía diabética, la hipertensión, en caso de la retinopatía hipertensiva, la formación de neovasos. Hay varios cambios que se pueden dar en la estructura, en la zona de drenaje, y esto eleva la presión y produce un glaucoma en las degenerativas. ¿Qué otros factores de riesgo hay sobre los cuales se pueda trabajar? El único factor de riesgo que podemos trabajar, y que lo que trabajamos en glaucoma, es modificar la presión intraocular. Básicamente eso. Claro, ese es el único factor de riesgo modificable y es el que tratamos uno de los más importantes. O eliminar también la posibilidad de desarrollar hipertensión, o que tu hipertensión esté bien controlada, que tengas una diabetes muy agresiva. Claro, que hagas que tengas una vida saludable, actividad aeróbica, disminuir el consumo o el uso de ciertos fármacos o el del tabaco, ¿no? ¿Qué medicamentos podrían aumentar el riesgo de glaucoma? Los corticoides. Los corticoides, que a veces se usan indiscriminadamente. Claro, ¿no? Cuando se usan mal, todo sale mal. Y lo que pasa en los corticoides es que hay gente que es mucho más sensible a los corticoides, que puede hacer una subida de presión en forma rápida, ¿no? Incluso escrita más rápido que los libros, ¿no? ¿En qué ha cambiado el tratamiento del glaucoma? ¿Cómo logras tú mantener un buen nivel de presión intraocular? ¿A partir de qué edad las personas ya deberían empezar a ser responsables y visitar a un oftalmólogo una vez al año para hacerse un chequeo, un control de algún tipo? La prevención debería ser siempre una vez al año al oftalmólogo, pero si ya no hemos tenido ningún factor de riesgo ni nada, por lo menos después de los 30 años deberíamos pasar siempre por un oftalmólogo para descartar esta enfermedad, ¿no? Para descartar el glaucoma que no te da síntomas. Además, el examen es rápido y es sencillo, ¿no? El examen es bastante rápido. Tú puedes hacer un consultorio de atención primaria de salud. Sí. Un médico podría descartar que haya incremento o no en la presión intraocular, y si le queda duda, lo mandas al oftalmólogo, pero si no te queda duda, lo dejas y lo revisas un año después. Claro, puedes hacerlo, un oftalmólogo general puede hacer el diagnóstico basado en 3 parámetros. Uno es la presión intraocular, que no necesariamente tiene que estar elevada. Otro es visualizar las características del nervio óptico, que es sumamente importante, y poder ver la vía de drenaje, y ya como examen básico podría ser un campo visual, ¿no? Ya. Perfecto. Entonces, y eso se podría hacer en un consultorio de oftalmología de atención primaria. Sí, y si no hubiera oftalmólogo en una zona, un médico general podría hacer un fondo de ojo un nervio la sospechoso. Presión, por lo menos ya ganamos algo. Claro, viendo un nervio sospechoso nada más, con las características de sospecha, incluso sin tener la presión intraocular, puede ver cambios de un nervio ya glaucomático. Sí, digamos, para hacer una intervención oportuna. Tenemos un Facebook que nos manda Andrés, de 40 años de edad, que hace 2 está en tratamiento por hipotiroidismo. ¿En qué momento debería realizar un chequeo para prevenir el glaucoma? ¿Qué tipo de chequeo debería pasar? Pertinente su consulta, ¿no? Sí. Ahora que mencionaste que el hipotiroidismo está relacionado como un factor de riesgo para desarrollar el glaucoma. Debería pasar un chequeo oftalmológico, debería pasar una medida de presión ocular, un fondo de ojo y una gonioscopía, ¿no? Para verlo, ¿no? Perfecto. Novedades en el tratamiento. A ver, tradicionalmente eran gotitas, que creo que hasta ahora se utilizan. Las gotitas oculares no son baratas, ¿no es cierto? El timolol me parece que es lo que se usaba tradicionalmente, pero eso debe haber cambiado. Yo no soy oftalmólogo. ¿En qué estamos ahora? En cuanto a tratamiento médico, tenemos el timolol, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y las prostaglandinas, que son pues una terapia que te cubre 24 horas, aunque solo tiene efectos adversos, a veces locales, pero no tiene sistémicos. La cetazolamida que tomamos también para el mal de altura, originalmente era utilizada para glaucoma.
Claro, la acetazolamida es un antihipertensivo ocular, pero que lo usamos más en fase aguda porque puede tener mucho compromiso sistémico. Generalmente lo usamos máximo 3, 7 días, no más. No puede usarse para más. la crisis, digamos. Ajá, eso es en tratamiento médico. En tratamiento quirúrgico se ha ampliado mucho. Tenemos mucho el uso del láser para hacer permeable la vía de drenaje, aumentar la permeabilidad, como la trabeculoplastia láser selectiva. ¿Eso es lo último que ha salido? No, lo último que tenemos, bueno, yo trabajo en oftalmosalud, lo último que tenemos es el CG6, que es la ciclofotoablación transescleral. Antes eso suena como Viaje a las Estrellas, como Star Wars. Ciclofoto ablación transescleral. O sea, ¿eso qué significa? Que a través de la esclerótica... de la esclera podemos pasar este láser diodo sin tener que hacer una incisión y vamos a permeabilizar la vía de drenaje. O sea, este tratamiento antes podía hacerse en forma convencional, el antiguo, pero producía muchos efectos adversos. Producía a veces tisis, que significa la atrofia del nervio óptico por disminución de la producción, o bajaba demasiado la presión. Entonces esto ha ido evolucionando y ahora tenemos este tipo de láser, que es un diodo láser, que lo que hace es aumentar el flujo de salida a nivel de una zona que se mueve escleral, y entonces disminuye las presiones sin tener que hacer ninguna incisión con anestesia de tipo sedación, y que tenemos cambios desde el día siguiente, e incluso se puede volver a realizar si es que necesitamos. Entonces, en pacientes en que no los podemos operar o algo, podemos usar esto, ¿no? Eso reemplaza a una cirugía en todo caso. Claro, esto inicialmente se ha empezado a usar en pacientes que tienen poco potencial visual y en que una cirugía de glaucoma podría complicar más la visión, porque la visión a veces está tan deteriorada que una cirugía puede llevarse esas pequeñas cantidades de fibras nerviosas que tiene. En estos pacientes es primordial bajar la presión, y al hacer este procedimiento, que no es invasivo, que no hacemos cambios, entonces bajamos la presión con menos riesgos, menos efectos adversos. Primero se inició así. La FDA ahora lo ha aprobado y se puede usar en cualquier fase de la terapia de glaucoma para disminuir la cantidad de gotas o de medicamentos, o en un paciente, por ejemplo, que es cardiópata y no lo puedes operar, para controlar la presión intraocular. ¿Podría un cuadro de glaucoma convertirse en una verdadera emergencia oftalmológica? ¿En qué caso y qué síntomas daría para aquellas personas que tienen glaucoma o que no lo tienen, y que puedan reconocer precozmente algún dolor, por ejemplo? Claro, generalmente ese es el caso del glaucoma agudo. El glaucoma agudo está dado por una estructura en la zona de drenaje es estrecha. Entonces los cambios que se dan al cambio de luz, por ejemplo, pasar de un lugar que está muy iluminado a un lugar muy oscuro. A veces estas crisis se dan cuando van al cine. El paciente sale con un dolor intenso, con visión de halos, incluso hasta vómitos. Y tenemos un espacio muy pequeño. ¿Y es un dolor tipo punzada? Es un ¿Que dolor, te atraviese el ojo? No, ese es más el de ojo seco. Es un dolor tipo presión, un dolor que te da un reflejo vagal. Que te va a estallar el ojo. Te va a estallar el ojo con cefalea, y es una emergencia oftalmológica para nosotros. Debemos bajar rápidamente la presión y con un láser hacer una vía de drenaje. ¿Qué debería hacer una persona con un ataque agudo de glaucoma? Ir inmediatamente a una emergencia, a la más cerca, porque a la más cercana, puede perder la vista, claro, ¿no? sí, en horas puede perderse la visión. Claro, ahora el médico de emergencia tiene que saberlo sospechar, ¿no? Pero claro, por lo menos ya les estamos dando un tip. Claro, sí. Ese dolor hiperagudo, intensísimo del ojo cuando cambias de luz a oscuridad o viceversa, y que te puede producir hasta náuseas y vómitos, podría ser un ataque agudo de glaucoma. Deberíamos ir a una emergencia, y si el médico de emergencia no lo plantea, decir, por si acaso no se diagnostica lo que no se tiene en mente, ¿no? Así es, claro, uno no diagnostica lo que no se ve todos los días. Tenemos un Facebook. 50 años de edad tiene María, y le han dicho que tiene cámara estrecha y por lo tanto riesgo de tener glaucoma. ¿Qué recomendación me podría dar? Justo es lo que estamos hablando. La cámara estrecha y en relación está fuertemente relacionada con la zona de drenaje estrecha, que eso lo podemos ver con este examen que se llama gonioscopía, que es ambulatorio. Estos pacientes son los que tienen gran predisposición a hacer estas crisis de glaucoma agudo con compromiso de la visión, ¿no? En forma grave. Claro, ¿no? ella tendría mucho riesgo de hacer un ataque agudo. Claro, de glaucoma, ella debería ir al oftalmólogo para que le hagan una iridotomía láser. ¿En qué momento el glaucoma podría ser reversible con respecto al riesgo de daño sobre la retina?
Reversible, eso es ¿O no hay reversibilidad? O sea, una vez que dañaste parte de la retina... Lo que pasa es que hay estudios, durante este periodo de daño hay células, fibras nerviosas que ya están dañadas, otras que están, pues como que se están dañando un poco, ¿no? Y otras que no están. Las que están fallando inicialmente con el tratamiento de glaucoma, se ve cambios que puedes pasarlas a mejorar. Y en los glaucomas congénitos, en ellos cuando controlamos la presión ocular, vemos los cambios que se revierten en el nervio óptico. Después del tratamiento vemos el nervio óptico con una excavación mucho más pequeña, cambios anatómicos, bueno, y es muy emocionante. Ya es muy tarde, ¿no? Fabiola, te agradezco muchísimo. Un placer, gracias por habernos acompañado esta mañana. Igual. Ha sido la doctora Fabiola Quesada, oftalmóloga, hablando sobre glaucoma, tratamientos, prevención. Nos vamos a una pausa y venimos con más en el consultorio de la Buena Vida.